Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. En esta ocasión especial tenemos a un invitado de la Universidad de Guadalajara, quien es profesor e investigador de esta casa de estudios, el doctor Carlos González, quien nos acompaña desde México el día de hoy, aquí en nuestra casa de estudios, la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenido a nuestra casa de estudios, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí conviviendo con ustedes. Muchas gracias y de verdad que, como conversábamos previamente, México y Perú tienen una relación milenaria, definitivamente, una cultura latina tan similar y, como usted mencionaba en la conferencia de la mañana, que fue muy aprovechadora para todos los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, como ahora México ha mirado hacia el sur. Primero, hace 30 años firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, y ahora está mirando hacia el comercio con el Perú, siendo, me parece, el cuarto socio, ¿verdad? El cuarto socio que tenemos mirando hacia América Latina, efectivamente, pues también tenemos que recordar principalmente que ya existe lo que es la Alianza del Pacífico, Claro. que pues es reciente para la historia de la humanidad o para las relaciones diplomáticas que hemos tenido, que siempre se han mantenido como tal, pero como una organización de cooperación económica, política, que mantenemos varios países de América Latina, pues es una organización reciente, ¿no? Y esto también nos ha ayudado, pues porque tenemos que tener una finalidad en común, necesitamos buscar un bloque económico que no sea de una cooperación social, económica, política, para un desarrollo y un progreso de toda América Latina, por supuesto. Y entonces a partir de ahí, pues también ya tenemos poco más de 10 años donde México realmente creo que ya ha visto hacia América del Sur como unos socios comerciales importantes, al margen de lo que siempre hemos mantenido con América del Norte e incluso pues con la Unión Europea. Entonces, por decirlo de cierta manera, pues estamos ampliando ese panorama que necesitamos recuperar o mantener. Claro, doctor. Es muy interesante ese proceso que está haciendo México de expandirse hacia el mundo. Está buscando la industria crecerlo mucho más en todo sentido, en el sentido automotriz, en el tema justamente de industrias como Procter y Gamble, el tema de servicios con el tren interoceánico que se busca hacer en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, me gustaría iniciar, doctor, con usted justamente en ese tema comercial. ¿Qué busca México ahora en el mundo? ¿Expandirse hacia qué? ¿Cuál es el objetivo ahorita de la política mexicana? Pues mira, considero que México es un socio comercial muy importante para Estados Unidos y para Canadá. Nosotros importamos y exportamos mucha mercancía con lo que lo conocemos con el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya desde hace 2 años lo hemos estado modernizando, actualizando, pues también para una visión del siglo XXI. Al mismo tiempo hemos visto mucho hacia la Unión Europea, pues para todos los lazos comerciales que se mantienen con ellos, y en los últimos años lo que hemos visto en México, pues es esa necesidad de tener que hacer algo que una a los mares, ¿no? El Istmo de Tehuantepec, como bien comentas, pues está en la zona entre Tabasco, Chiapas. Es una zona donde hay mucha montaña, es una zona de que probablemente no se puede construir algo similar al Canal de Panamá, pero sí el crecimiento del tren. Entonces se está buscando un desarrollo, todavía no está puesto en práctica, pero ya se está buscando el desarrollo de que se modernicen las vías del tren que tenemos en esa región, pero al mismo tiempo vamos a necesitar crear puertos marítimos, que actualmente no tenemos esos puertos marítimos que dieran una capacidad tan grande en estas dos zonas, tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Eso es con unas visiones a futuro, desarrollo económico, pues sí serían muy importantes porque haríamos que el mercado que se maneja desde Asia y Europa pues ya tengan que pasar por México y no bajar a Centroamérica a través del Canal de Panamá, ¿no? Es una visión que podrá durar más de 20 años en que se pueda desarrollar o que se pueda construir, pues porque es muy ambicioso. Y todo esto pues también ayuda a que tengamos esa visión o esos objetivos de ayudar económicamente a nuestros países vecinos y de cierta manera pues tratar un desarrollo regional, Claro. que sería muy, muy oportuno para todos. Claro, doctor, es interesante este proyecto que está justamente haciendo el gobierno mexicano, como usted dice, a largo plazo, a futuro, porque es complicado justamente esta región geográfica, pero que va a hacer que el tráfico entre el Asia, América, atraviese México. Y justamente ya con este proceso industrial que ustedes están
ahorita atravesando en México, va a ser un mercado muy atractivo definitivamente. Esperamos que sí, y que sobre todo los próximos gobiernos que lleguen en México, pues también den realmente un desarrollo regional a esta parte del país. Pero doctor, y como justo toca ese tema de gobiernos y lo que menciono, ¿no? La continuidad de este proyecto, me gustaría que nos comente un poco de la estructura justamente de México, ¿no? México son los Estados Unidos mexicanos, entonces tiene un sistema muy similar a su vecino de los Estados Unidos, que cada estado tiene su propio congreso, su autonomía. ¿Cómo es esto bueno y malo? Porque mire, le comento, acá en Perú se habla muchas veces de copiar ese sistema. No un estado unitario, sino algo federal. Que cada región, en este caso acá son departamentos, tengan autonomía, su propio poder judicial, su propio congreso, y de esa manera descentralizar el estado. En el caso peruano todo lo tenemos centralizado aquí en Lima, y eso limita el desarrollo de las regiones, sobre todo del oriente, que está la selva, del sur del Perú, que tenemos regiones como Huancavelica, Puno, que son de las más pobres, y del norte incluso tenemos regiones como Ancash, que tiene una producción minera increíble, pero que no se refleja esos ingresos mineros en la región, porque no hay esa descentralización. En la experiencia mexicana, disculpe la extensión de la pregunta, ¿no? ¿Cómo ve este Estado federal en México, ¿no? Pues bueno, es algo complejo también. No creamos que ser un Estado federal tenga que ser la mejor solución para un sistema político. Ya sabemos que a nivel mundial existen tantas formas de gobierno, de parlamentos monárquicos, estados centralistas, estados federales, la confederación, etcétera, ¿no? Pero en el caso particular, al menos de nuestra historia, también hay que retrotraernos más o menos a 100 años, cuando empieza el movimiento de la Revolución Mexicana, y hemos decidido pues establecernos como un estado federal, ¿no? Donde los estados, que al final son entidades federativas, tenemos cada uno nuestras propias constituciones, y donde tanto en nuestra constitución estatal como en la constitución federal señalamos que la soberanía radica en el pueblo y es a través de los municipios. Entonces, administrativamente, los municipios es como que el eje central o la columna vertebral de todo este sistema. Así como en la materia tributaria hay tributos que le pagamos al municipio, hay otros tributos que le pagamos al Estado y hay otros tributos que le pagamos a la Federación. En ese complejo de un sistema tributario que tenemos, de cierta manera, no estamos tan alejados al Perú porque también somos centralistas. Es decir, el municipio, el Estado, le tienen que dar el dinero a la Federación y la Federación vuelve a repartir el dinero. Entonces, en los últimos años sí hemos tenido esas situaciones donde varios gobiernos estatales han realzado la voz para decir que tenemos que redistribuir mejor la riqueza o tenemos que hacernos partícipes de nuestras propias contribuciones que hacemos en nuestras regiones, ¿no? De cierta manera, desde un punto de vista de equidad social, pues es verdad que algunos estados pueden tener mejor recaudación tributaria que pudieran ayudar a otras comunidades, ¿no? Como también sabemos que hay comunidades menos favorecidas. Sin embargo, muchas veces ese dinero no se ve reincorporado a nuestros propios municipios o a nuestros propios estados. Desde un punto de vista de derecho civil o de derecho penal, pues incluso tenemos nuestros propios códigos civiles. Es un complejo de leyes, pero al final casi toda la norma está homologalizada con todos los estados, ¿no? Entonces, las mismas figuras jurídicas que encontramos en un estado las vamos a encontrar con algún otro estado. Se está buscando que tengamos un solo código civil, un solo código penal. Todavía es un proceso de mucho cambio, pero esas ideas de buscar que tengamos un solo código van en contra del Estado federal. Entonces, sí, puede ser más práctico hipotéticamente hablar que tengamos una sola normativa jurídica, pero todo eso va en contra de lo que dicen las constituciones. Entonces, no solamente se trata de modificar o de reformar o de derogar alguna ley, sino al contrario. Tenemos que respetar la parte del derecho constitucional, porque si no, entonces, ¿en dónde está la supremacía de nuestra norma constitucional? Es una teoría contra otra, es no por decir que si nos modernizamos o nos actualizamos el siglo XXI, significa que tengamos que ser un Estado centralista. No, no es así. Sabemos otros países del mundo que mantienen la federación y han estado muy bien, pero de facto
sí hay mucho centralismo en México, pues porque los poderes de la Unión están en la Ciudad de México y ahí se manejan muchas de las situaciones reales del país. Claro, mire qué interesante análisis porque acá muchas veces se presenta este sistema como una solución al problema de centralización que tenemos en el país, ¿no? Pero usted demuestra de que justamente igual la centralización se mantiene en este caso la capital porque es donde están los órganos federales de gobierno. Exactamente. Y una consulta, doctor. Una consulta justamente para ir a esta parte de las reformas que acá en un momento se plantearon, ¿no? ¿La población mexicana de cuántos habitantes es? Estamos alrededor de 130 millones de personas, 130 millones de mexicanos. Interesante, acá en el Perú somos 33 millones de habitantes, o sea, 100 millones más. 100 millones más. No todos vivimos en el país, ¿Ya? en el territorio como tal. Hay mucha población mexicana, aproximadamente más de 30 millones, mexicanos o que tienen o están en Estados Unidos o en algún otro país del mundo, y muchas veces pues pueden llegar a tener doble nacionalidad, ¿no? Pero la población mexicana en Estados Unidos es muy, muy creciente. Le hago esta pregunta y la siguiente sería, ¿cuándo se fundó la República de ustedes y cuántas constituciones han tenido? Ah, caray, ahora sí. Como tal, en México somos independientes desde 1810. ¿Ya? La guerra de independencia se consumó hasta 1821. En ese momento histórico, 1812, ¿Ya? que nosotros presumimos que ya somos país independiente, aunque no habíamos sido reconocidos todavía por la comunidad internacional, está la Constitución de Cádiz. Es una constitución española que es nuestra propia constitución. Entonces, nos hemos independizado de la corona española, pero al mismo tiempo su constitución de 1812 es nuestra constitución. Entonces, o sea, si estuviésemos hablando con claridad de una constitución histórica, pues desde 1812 tenemos la Constitución de Cádiz. Ya después vienen algunas otras reformas, vienen como algunas leyes que se hicieron durante el siglo XIX, pero propiamente hacia 1910, que viene la Revolución Mexicana, tenemos en 1917 nuestra Constitución actual. Es una constitución que desde el siglo XX es la única que hemos tenido. Sí se ha reformado, sí se han derogado varios artículos, pero no hemos hecho un nuevo poder constituyente, no hemos creado una nueva constitución. Entonces, propiamente desde 1917 a ahora, solamente tenemos una sola constitución. Es interesante, entonces, básicamente han tenido a lo largo de su vida una o dos constituciones. Hay algunas otras leyes de reforma, algunas son enmiendas. Constitución, exactamente. Ya. Podríamos decir que tenemos casi como unas 4 constituciones desde México independiente. Mire, el Perú se independizó en 1821 y nuestra actual constitución es la del año 93, Sí. que fue en la Asamblea Constituyente del 92. Pero le hago eso porque el Perú ha tenido cerca de 12 constituciones. Entonces, Ok. en el año 79 hubo constituyente. Luego, en el 48, 50 hubo constituyente. En el siglo pasado, también desde 1821, hubieron las constituyentes. Entonces, cada cierto tiempo había este cambio de constitución, pero muy distinto a la mexicana, porque ustedes lo que presentan son enmiendas. Preguntas comparativas, ¿no? Entre la realidad mexicana y la realidad peruana, que somos una misma cultura latina, semejanzas, pero veo que tenemos problemas similares, pero soluciones distintas. Exactamente, creo que tenemos una visión de formar un gobierno muy diferente por el momento, en el siglo XXI. Pero sí, nuestros problemas sociales, pues al final tenemos la misma cultura, partimos de una historia pues de la corona española, que al final hemos sido una conquista, una colonia de ellos. Nos unen muchas tradiciones, nos unen muchas costumbres, nos une el idioma, nos une la religión, nos une pues infinidad de cosas que tenemos en común toda América Latina. Y pues sí, tendremos que ver una manera de un bloque hacia el futuro, hacia cómo construir el siglo XXI. Claro, ¿cómo ve justamente usted la integración regional, no? Porque, por ejemplo, el gobierno de López Obrador, algo que básicamente reflotó fue la CELAC, la Comunidad de Estados Caribeños, Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Que era un foro que ya no se utilizaba mucho porque todo estaba más centralizado en la OEA. Entonces, López Obrador y también Lula, en el caso de Brasil, han aprovechado la CELAC para reflotar la integración latinoamericana. ¿Cómo ve usted eso, por ejemplo, esa perspectiva? Pues también si vemos algunas cuestiones de nuestro gobierno actual, es también que él está recomendando hacer reformas a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que es muy importante porque al final, al ser una organización internacional,
pero los fines últimos de la Organización de Estados Americanos son fines políticos. No es una integración social, no es una integración económica, como lo puede ser la Unión Europea o como pueden ser algunas otras a nivel regional en el continente, en el planeta. Pero uno de los objetivos principales o de la relación que tiene México para con la Organización de Estados Americanos y por ende hacer todo un movimiento es reorganizar a la propia OEA, ¿no? No dice tanto como de desaparecerla, ni mucho menos, pero sí de reformar la organización como tal. Y se trata de aliar con muchos países que tengan una ideología similar a la que tiene él mismo, ¿no? Como gobierno. Claro, doctor. Mire, ahorita que menciona ese tema de la integración OEA, ¿cómo son las relaciones actuales entre México y Centroamérica, por ejemplo? He visto visitas que ha tenido López Obrador con Bukele. Usted sabe la popularidad que tiene ese gobierno ahorita en América Latina. Entonces, ¿cómo usted ve este acercamiento ahora con Centroamérica? Que justamente es de donde se origina mucho esta ola de inmigración hacia Estados Unidos, ¿no? Que uno de los principales desafíos que tiene México. Pues sí, las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas que siempre ha mantenido México con Centroamérica, pues siempre han estado unidas de la mano de obra de los trabajadores que tenemos que cruzar de Centroamérica a México y posteriormente de México a Estados Unidos. Entonces es una relación, no digo no tal como proteccionismo, pero sí de una cooperación, ¿no? Es una cooperación que de cierta manera está capitaneada por Estados Unidos. Siempre a Estados Unidos le va a interesar cómo está el desarrollo centroamericano, incluido, ¿no? Como tal, la zona de Yucatán, la zona de Guerrero, la zona de Chiapas, que son parte de México. ¿Por qué? Pues porque de allí hay mucha inmigración hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues se busca un desarrollo, pero al mismo tiempo, pues tantos problemas sociales que se tienen en Centroamérica y actualmente en México, pues ha hecho que tanto Estados Unidos, al mismo tiempo México, frenen más o tratemos de frenar mucho más las fronteras para que la población no pueda emigrar. Interesante, doctor. De verdad le agradezco muchísimo por esta perspectiva justamente de la realidad mexicana, ¿no? Como le digo, para nosotros, alumnos de Relaciones Internacionales, nos interesa mucho ver la realidad mexicana porque México es uno de los países líderes de América Latina, con el que tenemos un foro muy importante que es la Alianza del Pacífico, y que a través de la Alianza del Pacífico el Perú ha negociado muchos de los tratados de libre comercio, Sí. como por ejemplo el ingreso a la PEC. Entonces, la Alianza del Pacífico, conjunto con México, ha fortalecido la economía de este país. Y yo creo que el Perú y México van a seguir manteniendo esa fuerte relación que habrá podido pasar por algunas crisis, pero que las hemos sabido manejar en su momento y que vamos a esta estabilidad para el liderazgo regional, ¿no? Le agradezco mucho, doctor, de verdad, por habernos acompañado, por haber venido de las hermosas tierras mexicanas, que de verdad que ustedes tienen el paraíso que les ha dejado los aztecas, los mayas, Cancún, la Riviera Maya, tienen luego la Virgen de Guadalupe, que como le digo es venerada. Aquí muchas señoras, usted va a una casa y va a ver una estampita, una Virgen de Guadalupe. Entonces, su cultura mexicana se ha expandido no solo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, que es su vecino más cercano y el rey del capitalismo, hay un montón de restaurantes mexicanos y su cultura. Pero ahora también la cultura mexicana está extendida hacia el sur, hacia Latinoamérica, Sudamérica. Mire, estamos a 6 horas y media en vuelo. Más o menos, sí. Que son más o menos en kilómetros como 4.500 kilómetros. De la capital. Y aquí en Lima tenemos restaurantes mexicanos, tenemos Taco Bell, tenemos tiendas mexicanas, va a haber estampitas de la Virgen de Guadalupe. Tenemos un poblado que se llama Guadalupe y que tiene una réplica de la Virgen de Guadalupe. Entonces, miren las semejanzas que le damos en la cultura latina, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues ojalá todos estén bien siendo invitados a visitarnos en México y con mucho gusto, pues ojalá que nuestras relaciones cada vez crezcan más, se profundicen y desarrollemos algo mejor para América Latina. Así será, doctor. Muchas gracias por haber venido a la Universidad San Ignacio de Loyola. Hasta la siguiente oportunidad. Muy bien, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad.